Hablemos de mercado con Juan Cruz Campero, Manuel Caballero y Gonzalo Cavalieri. Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Mercado. Como siempre me acompaña Manu Caballero. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Juan? Bueno, hoy nos falta el Gon de nuevo. Así es. Sigue en viaje. Perdimos un soldado, pero bueno, ya la semana que viene estamos todos. Arranco con el pie izquierdo, digamos, ¿no? Está bien. Bueno, repasemos un poquito la agenda y bueno, y arrancamos con los temas del día. Por un lado, creo que lo que más ruido está haciendo, más allá de algunas cositas en el mercado de bonos que nos va a comentar Manu, por ahí lo que más ruido está haciendo es que junio fue el primer mes con déficit fiscal. Bueno, vamos a ahondar un poco en eso y explicarlo porque no es tan preocupante como parece. Después también tuvimos mejora de calificación crediticia que ya habíamos tenido en otras semanas. Bueno, se suma una mejora más. Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya está en agenda y también se viene hablando bastante. La semana pasada también lo hablamos más en profundidad. Y tuvimos el dato del índice de confianza de la Ditela, que siempre lo seguimos acá. Pero bueno, vamos arrancando y ordenando. Contanos, Manu, qué estás viendo en el mercado de bonos. Bien, en el mercado de bonos, por ahí lo interesante que viene pasando, a ver, como para contextualizarlo e incluso también llevarlo a la dinámica de la economía real y de la diaria. Hay varios vencimientos de bonos dólar link, que son bonos que están atados al tipo de cambio. Entonces un poco la estrategia que viene usando el gobierno últimamente es no tanta intervención en lo que es el mercado de futuros, como por ahí hemos visto antes, que es algo que por ahí suele ser recurrente, sobre todo en etapas donde hay cierta inestabilidad cambiaria, pero sí, hoy por hoy se viene poniendo mucho el ojo en estos vencimientos de estos bonos dólar link que son atados al tipo de cambio, digamos, oficial. ¿Qué es lo que viene pasando ahí? Lo que se viene viendo es que, bueno, hubo grandes vencimientos, el mercado de cierta manera está buscando ese tipo de cobertura, con lo cual es como que están buscando cierta cobertura por este tipo de bonos. Dicen, entonces, bueno, ¿qué es lo que viene viendo el mercado, no? Esa sería la pregunta, si eventualmente están buscando algo de protección contra el panorama electoral que se viene o qué. Pero lo que sí hay también es, bueno, específicamente cuando uno se va a lo que tiene que ver con el AO27, que es un título que inclusive lo venimos mencionando bastante acá, es un título que, o sea, que está atado al tipo de cambio. Este es en dólares. Está en dólares, claro, pero ¿qué pasa? Se viene usando como una herramienta también de dolarización. Entonces, claro, en ese sentido, ¿qué pasa? Cuando uno lo compara contra MEP, que bueno, sería eventualmente, si uno lo ve cotizado al tipo de cambio MEP, ¿no? O sea, haciendo la conversión, está rindiendo un 3,7%, creo que hoy había cerrado. Entonces, ¿qué información nos da eso? Bueno, está rindiendo menos que un bono del Tesoro norteamericano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Argentina es más seguro que Estados Unidos? Y no, claramente no, pero sí nos está diciendo de alguna manera de que el mercado está buscando mucha cobertura contra el tipo de cambio, y tiene sentido cuando uno analiza lo que tiene que ver con los vencimientos de bonos dólar link, que son otra herramienta que se suele usar justamente para este tipo de coberturas. El martes que viene hay una importante, digamos, un importante vencimiento, y bueno, y ahí también un poco el mercado va a estar atento, porque de esas fechas generalmente, bueno, trae mucho nerviosismo en el mercado, en el spot, en el mercado de contado, vamos a decir. Entonces, bueno, el gobierno ahí tiene que usar cierta cintura como para tratar de despejar vencimientos. Y un poco, bueno, vos me habías compartido hoy un análisis también, ¿no? De que el gobierno está buscando de alguna manera secar la plaza de pesos, ¿no? Con claro, todo este tipo de instrumentos. Claro, porque el instrumento dólar link es un bono en pesos que paga según el tipo de cambio, claro, oficial. Pero, bueno, en este caso oficial y MEP son muy parecidos porque ya el cepo está prácticamente eliminado, pero el punto es que el gobierno no tiene que pagar en dólares como cuando paga una L30, un G30 o el mismo AO27 que vos decías, Manu. En un bono dólar link se paga en pesos al tipo de cambio correspondiente, con lo cual no hay una erogación de dólares como tal. Y entonces lo que hace cuando el gobierno va a vender estos títulos al mercado, lo que hace es que hay un inversor que está pagando pesos para comprar ese título. Por lo tanto, se terminan absorbiendo pesos. Hay menos pesos circulantes porque un inversor decidió comprar ese bono y darle esa plata al tesoro que la encajona, digamos. Y de alguna manera se dolarizó. O sea, un agente que saldría a buscar eventualmente un dólar billete, bueno, tiene este instrumento que emite el gobierno que dice, bueno, te permite dolarizarte, vos lo suscribís en pesos, el gobierno se saca esos pesos de encima y dice, bueno, con esto yo sé que eventualmente no me van a especular contra el tipo de cambio llega la fecha. O sea, a ver, es lo mismo, pero con... Sí, tiene esa implicancia por ahí monetaria porque
de absorción, digamos, ¿no? Por lo cual hay que tenerlo en cuenta porque siempre traqueamos mucho las licitaciones, los vencimientos en pesos y si se emite más bonos de los que vencían, es decir, un rollover mayor al 100% y por lo tanto se absorben pesos, o si por el contrario se paga deuda y se emiten o pasan a circular, en realidad no se emiten porque el Tesoro los tiene guardados y los va usando para pagar, son los mismos pesos que en algún momento se absorbieron que vuelven a circular. Pero bueno, en esencia siempre miramos las licitaciones en pesos. Bueno, también hay que mirar qué pasa en el mercado dólar link porque tiene un impacto por ahí no tan fuerte por los montos que se manejan, pero bueno, suma a esa absorción de dinero que va haciendo el gobierno y que lamentablemente, digo lamentablemente porque creo que si hubiera una reactivación del crédito tendrías más demanda de pesos y no tendrías que estar absorbiendo constantemente. Podrías dejar que esos pesos queden circulando y bueno, se transformen, digamos, en crédito del sector privado, lo cual por ahora no viene pasando. Estaría bueno que pase porque eso incentiva más la actividad económica y demás, pero bueno, no es el escenario por ahora. En definitiva, digamos, esos pesos circulando, el gobierno claramente los considera como peligrosos, ¿no? Entonces entonces trata de absorberlos hasta tanto no haya esa reactivación económica que se espera del otro lado. Y en definitiva, digamos, como para resumir este tema de la cobertura cambiaria y todo, a ver, el mercado que viene haciendo, bueno, viene teniendo un alto apetito por bonos que están atados al tipo de cambio y bonos que están dolarizados, ¿sí? Con lo cual, bueno, eso es como un dato que llama o sea, por lo menos como para tener en cuenta, no quiere decir que sea nada agresivo ni nada, pero bueno, es un dato a tener en cuenta. Hay mucha demanda y esa demanda está llevando a que esos títulos incluso rindan menos que un bono en el Tesoro norteamericano, sí. Con lo cual, bueno, no es un dato menos. Si lo haces con un objetivo, es verdad que no todo el mundo tiene la posibilidad de comprar bonos del Tesoro norteamericano, que te rendirían más, pero bueno, simplificando un poco el análisis, podemos decir eso, un inversor no debería elegir un bono argentino que tiene más riesgo y paga lo mismo, incluso paga menos, pero bueno, lo hace por limitaciones operativas, digamos, regulatorias, y también porque es mejor que quedarse sin la cobertura, digamos. Sí, al final hay muchos inversores que dicen, bueno, me da igual cuánto rinda, lo único, a mí me interesa estar en dólares. Si me rinde 1, bárbaro, porque es mejor que 0, si me rinde 2, me sirve, pero el objetivo principal es dolarizarse. Bueno, sumando un dato ahí, yo no sé si te acordás cuando hablábamos del tema del BOPREAL y estaba eventualmente, bueno, está el cepo, digamos, para personas jurídicas, es decir, que son compañías que no tienen, o sea, no se pueden dolarizar y llevarse ese dinero, digamos, afuera del país. ¿Qué pasa? La única herramienta que tenían era el BOPREAL y el BOPREAL, el primero que vencía... Sí, el 25, después fue el 26. Bueno, cuando estaba llegando a la fecha de vencimiento, eran instrumentos, digamos, que también estaban, o sea, dolarizados, bueno, empezaron a rendir negativo. Y vos decías, ¿qué inversor compraría algo que te va a rendir un menos 3%? Bueno, un inversor que estaba dispuesto a pagar ese menos 3% con tal de tener algo en dólares. Claro. Era la única herramienta que tenía, digamos, para poder dolarizarse en el mercado. Con lo cual, decir, bueno, en momentos de inestabilidad o de cierto caos, digamos, por ahí, o un panorama electoral cercano, la gente busca decir, bueno, yo tengo esta cantidad de plata en la cuenta, bueno, ¿cómo me dolarizo? ¿Qué es lo que puedo hacer? En ese caso la persona jurídica tenía justamente, y tiene hoy, al día de hoy, bueno, o sea, ese impedimento. Entonces, bueno, este tipo de herramientas le sirve para poder, de cierta manera, poder estar en dólares, ¿no? O sea, o eventualmente poder decir, bueno, la tengo en ladrillos, pero ya te lleva mucho tiempo, ¿sí? o compro dólar billete, pero eso la tenés fuera del sistema. Entonces es como que tenés que rebuscártela, y ahí es donde empezás a ver que también lo habíamos mencionado, que este tipo de instrumentos como el AO27, bueno, podrían llegar a ser eventualmente el instrumento del año que viene y que empiece a tener esa potencialidad, ¿no? De que más llegado a la fecha de vencimiento empecé a ver un instrumento que vaya acotando mucho su rendimiento porque se convierta en algo que eventualmente sirva simplemente para dolarizarse. Sí, sobre todo, como decías, en el marco de las elecciones y la necesidad por ahí de tener más cobertura o más refugio. Vamos a ver cómo llegamos, porque bueno, como siempre decimos todas las semanas, siempre vamos repasando las distintas medidas que el gobierno va tomando, tratando de que el día que lleguen las elecciones todo esté lo más ordenado posible. Pero bueno, hasta que no estemos ahí no vamos a ver exactamente en qué situación llegamos. Creo que parte de lo importante acá para
para mantener credibilidad y todo medianamente ordenado, tiene que ver sobre todo con mantener el programa, las partes exitosas del programa económico, como son el superávit fiscal, y acá de paso entramos en ese tema, porque este mes, por ejemplo, que dio déficit, el mes de junio, bueno, creo que quizás alguien se puede poner nervioso de decir, che, pero al final la pata fundamental Sí, de su programa. del programa Falla. y por lo tanto lo que te va a dar votos está fallando. Bueno, ahora por suerte para que se queden tranquilos, el que tenga esa preocupación, es un mes excepcional. Ese resultado negativo del déficit primario, porque también hay que aclarar que la diferencia entre el déficit primario y el financiero, que le llamamos, el financiero incluye los intereses de la deuda y el primario no. En Argentina es súper importante, por lo menos para mí es más importante el financiero porque pagamos muchos intereses de deuda, no sé si vos compartís, pero bueno, siempre hay que mirar los dos, y obviamente si tenés déficit primario, también tenés déficit del otro, ¿no? Sí. Porque el otro se suma el gasto. Pero bueno, en esencia ese resultado negativo está explicado por dos factores puntuales que son únicos de este mes, digamos, como son el aguinaldo de los jubilados y pensionados y después también el pago de impuestos a las ganancias que se postergó para julio, con lo cual no es un deterioro estructural. Es más, si vemos el acumulado de lo que va del año, es decir, el primer semestre, o si ves un año para atrás corriente, hay superávit. Lo que pasa que, bueno, creo que se está haciendo mucho ruido por un número negativo, pero bueno, se debería arreglar. Claro, entonces, digamos, no es un dato, digamos, preocupante por ahora. No, y creo que el gobierno va a hacer todo lo posible para mantener un superávit, ¿no? Sí, aparte no tiene necesidad, de hecho, ya hemos llegado hasta acá, honestamente. Yo creo que hoy por hoy, si uno tuviera que poner en analizarse cuál va a ser la principal preocupación del gobierno, va a ser el escenario electoral y tratar eventualmente justamente de poder despejar estos vencimientos o este apetito, digamos, por dolarizarse que tiene la gente, que generalmente, digamos, eso en otro escenario uno puede hacer todo bien, pero eso honestamente te puede llegar a devorar, digamos, la elección. Y un poco también yo creo que ese pálpito lo tuvimos el año pasado con las elecciones de medio término, donde bueno, tuviste un mercado que parecía indomable, incluso hasta con Estados Unidos, digamos, al medio, ¿no? Y hoy el gobierno, creo que a partir de ese momento como que dijo, bueno, hagamos un laburo finito para poder llegar a ese escenario de una forma más cómoda, más estable incluso, y bueno, es como que vienen justamente, o sea, con todo este tipo de cosas, incluso despejando el mercado de futuros también, porque, a ver, quieras o no, eso se va a terminar usando el día, cuando nos vayamos acercando a ese escenario, pero hoy por hoy que ya incluso también el mercado empieza a visualizar, no sé, instrumentos con cobertura dólar link, y no estemos hablando de otra cosa, bueno, a ver, también es positivo, ¿no? Porque de última es plata que está dentro del mercado, que, a ver, uno en ese sentido incluso le sirve al gobierno para ir haciendo el pálpito de qué nivel de demanda tiene y bueno, irse también alistando para eso, ¿no? Por eso todo este programa, este blindaje que hablamos la semana pasada tiene que ver con esto, o sea, de empezar a cambiar las expectativas. El tipo que compre dólares o que se dolarice, el mensaje que quiere mandar el gobierno es: che, no te claves, no te claves porque eventualmente te va a volver a pasar lo mismo que ya te pasó con nosotros en el pasado. El argumento es un poco hoy por hoy, ya no sé si son efectivamente las tres anclas como eran en su momento, pero bueno, tenés anclado el tipo de cambio, tenés el ancla fiscal, que bueno, el superávit que estamos comentando justamente que se mantiene como una norma, y de nuevo este número no es un deterioro estructural, y después, bueno, el tema monetario, que siempre tiende a ser una política monetaria restrictiva, pero bueno, eventualmente puede haber algún tipo es muy discrecional últimamente, sí. A veces, ahora los últimos meses viene siendo mucho más restrictivo, pero hubo algún momento donde hubo otros cambios y donde incluso se inyecta algo de liquidez. Bueno, eso como que lo van llevando muy según el corto plazo, según lo que van viendo en el mercado, sí, de dinero. Pero bueno, en esencia, si mantenés todo eso ordenado, puede haber un ruido electoral como lo hubo, pero no hay argumentos de fondo para que ese ruido después se convierta en algo permanente, ¿no? Ahora tenemos para mostrar, hablando de todo este tema, así nos pasamos más a lo fiscal, tenemos, si nos puedes mostrar, Rafa, el gráfico, porque en línea con esto que comentábamos de este mes que hubo déficit fiscal,
bueno, no estaríamos cumpliendo la meta con el fondo. De todas maneras, creo que no sería algo que vaya a vulnerar las relaciones con el fondo, me parece a mí. No, de hecho se habló de que estaba todo bien, digamos, ¿no? O sea, inclusive, sí, o sea, a ver, se incumplió, pero honestamente por un monto muy bajo, creo que eran 0,57 billones, que bueno, para mí sería mucha plata, para mi economía me cambia. No, olvídate, yo con un 10% de eso sabe cómo estamos, ¿no? Pero independientemente de eso, a ver, el fondo, digamos, no se planteó, digamos, de que iba a ser un escenario de conflicto, por mucho más no fue un escenario de conflicto, esto honestamente pasa desapercibido, ¿no? Sí, ahora me preocupa un poco quizás si vemos hacia fin de año, ¿no? Que está bastante... en el gráfico, si lo ves gráficamente, tenés que hacer un salto grande. Tenés que ir de un superávit primario, porque acá siempre medimos el primario, sí. El FMI mide el primario, de 6,86 billones a 16,26, es decir, un salto importante en 6 meses. Y no sé la verdad si es lograble, ¿no? Porque tenemos para adelante, si nos basamos un poco en lo que viene pasando en las últimas semanas, meses, la recaudación está cayendo en términos reales, es decir, aumenta pero menos que la inflación, es decir, los recursos que recauda el gobierno son menos, y por otro lado las jubilaciones están subiendo en términos reales, con lo cual se te aumenta el gasto y se te achica lo que recaudas. Es verdad que de nuevo el superávit se mantiene, pero no sé, le tienen que buscar la vuelta de alguna manera, porque con esta tendencia esa meta me parece que luce un poco complicada. Y claramente, digamos, tiene que ver también con el tema de la reactivación económica, ¿no? O sea, quiera o no, yo creo que el eje central está puesto ahí. Y el principal impuesto es el IVA. Sí. Que es consumo, depende de la actividad. Depende de la actividad. Tocaste un buen punto. Quizás también por eso es la mirada del gobierno, no sé si decir se la juegan, porque ellos tienen argumentos sólidos para creerlo, pero la apuesta va por el lado de reactivar la economía en el segundo semestre, que el crédito reactive la economía. Está bien, segundo semestre acaba de arrancar, ¿no? Pero bueno, por ahora eso no lo vemos mucho. Y eso inclusive va a tener que ver también un poco con la dinámica, ¿no? De todo lo que tenga que ver con... Bueno, la semana pasada hablamos del estimador mensual de actividad económica y un poco también de lo que pase con los salarios reales. O sea, hoy estaba el dato de que, bueno, todo lo que tiene que ver con salarios privados, que creo que lo mencionamos en el capítulo pasado, están por debajo, digamos, un 3,6% por debajo de lo que cerraron en noviembre del 2023, que es cuando asume Milei. Y bueno, en ese sentido, a ver... si bien hay una normalización, que también después empieza a haber como ciertos factores, digamos, externos que bueno, terminan afectando esta dinámica. O sea, el tema de YPF, quieras o no, es algo que eventualmente, bueno, va a estar en la lupa estos meses. Se viene controlando la inflación, ¿sí? Y hoy por hoy yo creo que uno de los desafíos que tenían era normalizar la inflación, ¿sí? Ahora, hoy, digamos, yo creo que pasamos en agenda, digamos, pasamos la página y decimos, bueno, hoy tenemos que activar el salario real y tiene que haber una reactivación económica que justamente lo que va a permitir es esto, ¿no? Esto que uno viene viendo y bueno, y ahí también sumarte el dato de que después el empleo privado, digamos, el dato es que viene cayendo y solamente crece en 3 provincias, que son Neuquén, Río Negro y San Juan, que bueno, tienen que ver con todo este boom, digamos, energético y del sector de minería. Pero bueno, a ver, lo que tiene que ver con los comercios, sí, que es lo más, o lo industrial, bueno, eso sí se vio golpeado y quieras o no, son la fuente hoy del empleo que está registrado. Entonces, bueno, a ver, no quiere decir que estemos mal, todo lo contrario, era algo que había que hacerlo, pero hoy un poco, bueno, lo que necesita el gobierno es ese tiempo. Claramente en 4 años muchas veces es muy difícil que uno pueda ver esos cambios y bueno, por eso hoy decís, bueno, ¿cuál es la prioridad del gobierno? Y bueno, también trabajar en un blindaje financiero como para que no se te vaya este escenario, digamos, que vos tenés que despejar, porque si uno de repente dice, bueno, le agarra el pánico, como ha pasado en otros gobiernos, incluso yo creo que el mayor test uno lo tiene con el gobierno de Macri y con las elecciones de medio término que tuvimos el año pasado, y bueno, eso te puede pulverizar todo. Te paraliza la economía un tiempo y acá es algo importante por
no solamente porque para el gobierno va a ser importante por una cuestión electoral, sino porque es por ahí la pata donde falta que active como para cerrar ese círculo y poder empezar a hablar un poco más tranquilos con números por ejemplo, de empleo que van creciendo. La actividad económica, y esto también lo hablamos la semana pasada, crece, pero una de las cosas que veíamos justamente la semana pasada era, sí, la actividad económica crece, pero la generación de empleo no acompaña, al contrario, tenés el empleo formal, está cayendo. Y bueno, complementando con todo esto que vos nos contás, Manu, es un poco el ruido. Y la forma de destrabarlo es, volvemos a lo mismo, con mayor actividad o con una actividad que crezca en ciertos sectores que no vienen creciendo y que son más mano de obra intensivos, como la actividad comercial, industrial. Y parte de eso, lo que necesitas para eso es, de nuevo, crédito, tasas un poco más accesibles. Y bueno, como que esa rueda y donde son un montón de cosas y todo tiene que ver con todo, cuesta que arranque. Una vez arranca, por ahí una cosa va retroalimentando a la otra. El problema es cómo la arrancas, que es la situación por ahí donde estamos. Pasando a otro tema, te consulto por este tema de la mejora de calificación crediticia de Moody's. Bueno, concretamente veníamos traqueando las mejoras en la calificación crediticia de Fitch y de S&P. Son tres las que ya estaban calificadoras. Claro, teníamos las otras dos, ahora somos la tercera. Creo que no es una gran novedad porque son tres, si 2 de 3 dicen una cosa, siempre era cuestión de tiempo nada más para que apareciera. Claro, pero bueno, no sé si bueno, visto, creo que no movió mucho, ¿no? No movió mucho, e inclusive un poco también sigue como reafirmando lo que viene haciendo el gobierno desde el punto de vista que todavía no salen a emitir deuda, porque cuando uno analiza eso con países comparables, con la misma calificación crediticia, dice, bueno, esos países se están endeudando a tasas más bajas. Entonces por ahí eso como que le da cierto soporte a lo que viene haciendo el gobierno desde el punto de vista de que hablamos nosotros también este último tiempo, de que no salen a emitir o colocar deuda, digamos, en el mercado internacional. Sí, prefieren justamente hoy abocarse al mercado local. La colocación de la O29 les salió bien y a una tasa mucho más baja a la que potencialmente hoy podrían salir a colocar al mercado internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado local te compró deuda más barata, ¿sí?, que lo que te puede llegar a comprar el mercado de afuera. Y cuando uno tiene que salir a analizar países comparables con la misma calificación que Argentina, la tasa de interés a la que ellos colocan es más baja que lo que venimos hablando hoy, que incluso más o menos se venía barajando una tasa entre el 8,5% y 9%. La colocación de la O29 creo que terminó cortando al 8,3%, 8,20 y pico. Entonces, bueno, es como que sería sensato decir, bueno, el gobierno dice, bueno, esperemos hasta que haya ese reajuste, digamos, ¿no? Porque quieras o no, el mercado siempre va, o sea, a ver, uno puede tener una buena calificación, pero el mercado, en ese sentido, el mercado, incluso también lo vemos también traspolado al tema de los dólares, o sea, vos podés tener las reservas, pero bueno, si la gente quiere comprar dólares, lo va a hacer, entonces... Sí, va alineado, pero no es algo perfectamente lineal que, bueno, la calificación es de tanto, pum, el tiene que ver con ciertas métricas, digamos, que están y que hoy, digamos, no, o sea, justificarían que el gobierno pueda salir a colocar como el resto. Ahora, no lo puede hacer, listo, fantástico, dice Caputo, esperemos. Bueno, esto lo ves, el mejor lugar para verlo es en el riesgo país, porque el riesgo país, como siempre decimos, es la diferencia entre lo que rinde un bono del Tesoro de Estados Unidos, considerado libre de riesgo, y lo que rinde un bono argentino. Básicamente ese spread, esa diferencia, es el riesgo país, y eso, la calificación crediticia lo que te fija es tu tasa, con lo cual mejores calificaciones son tasas más bajas y ese spread entre el bono del Tesoro de Estados Unidos y el de argentino, al hacerse más chico te baja el riesgo país, ¿no? Esa es un poco la lógica. Y en este sentido te leo un poco lo que dice Moody's, porque viene un poco a lo que estamos hablando. Por ahí la novedad que aporta Moody's es que las otras calificadoras daban una perspectiva estable, es decir, que no esperan cambiarla en el corto plazo. Moody's lo que dice es posiblemente veamos mejoras de 6 a 24 meses, pero también lo que dicen es que, bueno, como aspecto destacado, que lo más beneficioso, lo mejor que están viendo es el superávit fiscal, por eso también tiene lógica que sea fundamental para el gobierno, más allá de una cuestión narrativa, la acumulación de reservas y la continuidad de reformas estructurales, ¿no? 3 puntos en los cuales la continuidad de Milei o de un partido político que sea afín a estos principios es fundamental, y por lo tanto como principal riesgo mencionan el riesgo electoral y que esto desencadene en un cambio de rumbo. Entonces
lo que puede estar trabando un poco lo que vos decías, Manu, de compresión de riesgo país y de que las tasas a las cuales Argentina se puede endeudar mejoren, y claramente tiene que ver con las elecciones, y si bien suena bastante obvio para nosotros, está bueno confirmar que el inversor afuera y las calificadoras están viendo el mismo riesgo, y por no decir como principal y casi único riesgo, ese, ¿no? Entonces también creo que es difícil que antes de las elecciones veamos cambios significativos en ese sentido. Por eso el gobierno va laburando en un plan B, digamos, que en realidad termina convirtiéndose en el plan A, porque eventualmente vamos a ver, en el gobierno anterior no vimos ni números cercanos a estos, ni calificaciones cercanas a estas, ni la potencialidad de salir al mercado internacional de crédito con números como estos. Pero hoy el gobierno dice, no, pará, o sea, si uno piensa y proyecta a largo plazo, es sensato esperar ese punto de inflexión, porque el gobierno se está acercando a eso. Lo que pasa es que también en la medida que se acerca a ese caudal de ajustes que hay que hacer, también se va acercando a la cuestión electoral, que siempre termina siendo algo que te termina generando un ruido, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis lo vemos también traspolado al mercado local. A ver, si no me quiero ir mucho de tema, pero cuando dijimos que comparábamos el ABO 27 contra el ABO 28, dos bonos que son iguales, nada más que cambia el vencimiento de uno versus el otro, cuando ves que uno rinde prácticamente un 8% contra un 3,8%, 3,7% que te rinde el que vence antes del fin del mandato de Milei, decís, bueno, claramente el mercado local está viendo ese riesgo. O sea, imagínate el tipo de afuera, ¿no? Que no está en la jungla local, si no va a pensar de la misma manera. Entonces, sí, ahí te sumo otra cosa también, porque hay una diferencia idiosincrática, por así decir, que nosotros los argentinos, por una cuestión también de necesidad, somos mucho más cortoplacistas. Entonces, por ahí creo que incluso el mercado local, bueno, como lo vemos a veces en las licitaciones, es hasta más permisivo. Tal cual. Primero porque hay un sesgo, los inversores, todos esto está testeado, tienen un sesgo de preferencia por activos locales, porque es como que es un lío, pero es mi lío. Sí, entonces, es un lío que lo conocemos, claro, lo manejamos. Y después por otro lado, por el entendimiento de lo que pasa. Pero el inversor extranjero piensa más a largo plazo, con lo cual, si tiene que esperar 2 años, cuando hablamos de inversor extranjero, hablamos de institucionales, tiene que esperar 2, 3, 4 años para invertir, lo hacen. Entonces, faltando un año para las elecciones, esperamos, no pasa nada. Sí, no, tampoco te vas a poner loco, o sea, tampoco que somos fanáticos, o sea, convengamos que somos como un supermercado, somos un país más al cual vos podés ir. Entonces, un poco, es más, incluso por ahí el apetito hoy por hoy, dice, con un escenario electoral al frente, en realidad el inversor extranjero piensa, bueno, a ver, tengo este país que tiene la misma calificación que Argentina, pero inclusive lo veo más estable electoralmente, y bueno, este me rinde un 7, Argentina me rinde un 7 y no, mira, le meto a este, o sea, le meto a Ecuador que me rinde lo mismo. Entonces, por eso es que eventualmente Argentina hoy se lo ve incluso con una prima por encima de esos otros países, o sea, esos otros países que tienen características similares a la local, y que hoy por hoy esos países hoy te rinden menos y Argentina está rindiendo más. Por eso Caputo dice, no, bueno, dejemos esto para más adelante, pidamos deuda lo mínimo indispensable en el mercado local y despejemos eso hasta tanto que, y se dio un mensaje muy claro de que toda la cuestión, digamos, financiera de este año y eventualmente del año que viene estaría resuelta. Con eso también están mandando un mensaje, ¿no? Que es decir, bueno, no hay un escenario de desestabilización o no se necesita ese crédito. O sea, la mejor forma que hablaba, creo que vos lo ejemplificaste muy bien la semana pasada, es el banco te presta cuando no necesitas. Y ese es un poco el mensaje que trata de dar el país en ese sentido. Es decir, mira, a mí no me hace falta salir a hacer esa colocación en el mercado internacional de crédito. Entonces, cuando el mercado ve eso, dice, bueno, ¿cuánto necesitas? En la medida que vea que es una necesidad, ¿sí? Y que dependes de eso para tu gobernabilidad, y bueno, ahí lo más probable es que ese plan no sea el adecuado, ¿no? Sí. Porque quieras o no, el sistema es así, ¿viste? Como un círculo vicioso donde es muy difícil de salir. O sea, tenés que usar la herramienta de una forma adecuada. Convengamos que también este tema que hablas vos del superávit fiscal, lo que te termina garantizando es, el gobierno no está colocando deuda nueva, lo único que viene haciendo es un manejo de vencimientos que, bueno, se viene arrastrando de hace años, y de la misma deuda, lo que termina haciendo el gobierno es mejorar el perfil de vencimiento de deuda, y que eso es extremadamente importante, digamos, que se entienda, porque muchas veces se dice, che,
el gobierno está emitiendo deuda nueva. No, el gobierno lo que viene haciendo es lo que vence, lo estira y mejora el perfil de vencimiento de deuda como cualquier país, digamos, con mejores características que la nuestra, porque normales y más desarrollados, con un trabajo mucho más estricto desde lo financiero. En cambio nosotros, digamos, uno vive el día a día, digamos, o sea, entonces venimos un poco acostumbrados a eso. Lo que dice el gobierno ahora es, no, pará, en la medida que vayan, a ver, empezamos con vencimientos más cortos y de repente te encuentras con un mercado que puede, no sé, salir a colocar en el mercado, digamos, de peso, deuda al 2030. Bueno, igual está bueno por ahí un par de cosas que mencionaste, porque que el bono sea nuevo no significa que la deuda sea nueva, por así decir, porque en el neto estás igual o tenés menos deuda. Entonces, sí, el bono es nuevo, pero lo usaste para cancelar otro. O con los otros, con los cupones que pagaste, con los bonos que se vencieron. Bueno, sí, hay nuevos bonos, hay nueva deuda, pero también hubo deuda que se canceló. Lo importante es analizar el neto, para evitar un poco. Incluso te diría que lo que también se viene viendo es que vos tenés bonos que vencían, no sé, que se emitieron en la época de Milei a un año. Cuando vencieron esos, ese mismo bono a lo mejor se roleó esa deuda, se renovó por un bono a 3 o 4 años. Y bueno, y ese es un poco el desafío. Y que esa tasa sea cada vez más baja. Sí, también aclarar que acá estamos hablando de deuda en dólares, ¿no? Sí. Porque después la deuda en pesos, bueno, es otra, y de hecho sí viene creciendo en el último tiempo, porque bueno, absorción de pesos, por ahí las dinámicas son un poco distintas. Siempre igual está bueno ver el análisis consolidado de toda la deuda, la parte en dólares, la parte en pesos. Lo que pasa es que en Argentina siempre la parte que más preocupa es la parte en dólares, porque es la que tenés estos problemas, la que te cuesta refinanciar, digamos. Sí. El mercado de pesos es mucho más, al ser más corto plazo, moneda local, tiene otra dinámica. Y si te parece, Manu, tiro 2 datos como para ir cerrando. Por un lado, porque la semana pasada hablamos mucho de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Lo explicamos mucho en detalle la semana pasada, los invito a que vayan a escuchar ese capítulo. Pero bueno, el gobierno sigue avanzando, se espera que haya algún anuncio la semana que viene al respecto. Lo mismo sobre este proyecto del shutdown del gobierno que comentábamos, para que estén atentos. En realidad no hay nada nuevo en ese sentido, es simplemente repaso los elementos claves que incorporaría esa reforma, que tiene que ver con dejar un mandato único, fortalecimiento de la moneda, después dificultar la remoción de autoridades del Banco Central, es decir, tratar de que sea lo más independiente posible y que los funcionarios sean independientes del gobierno de turno. Y por otro lado, un programa donde se recompren las letras intransferibles, las benditas letras intransferibles que tanto nos gustan. Habría un programa para eliminarlas. Pero bueno, todo esto, de nuevo, ya lo hablamos la semana pasada en detalle, simplemente mencionar que va a estar en agenda en los próximos días. Y otro tema para que charlemos rápido, el índice de confianza del consumidor de la Ditela, que dio una caída del 4,8% mensual. Y concretamente hay caídas, es como siempre hay mucha disparidad, pero donde más caída hay es en el AMBA, es decir, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, cayendo más de 6% la confianza de la gente respecto del futuro de la economía, lo podríamos definir así. Y por ahí hay muchos lugares del interior donde solo cayó 1%. La caída es generalizada, pero es distinto. Me imagino quizás... Sí, según la zona en la que te toque estar, digamos. Claro, porque y lo hemos conversado varias veces, por ahí la economía es como que en el interior... no está tan mal como en el AMBA con los conurbanos, por una cuestión del tipo de actividad que se desarrolla. Sí, el principal desafío hoy que tiene el gobierno es ese. Incluso te diría que por ahí, si uno analiza lo que viene pasando en definitiva, incluso si bien uno podría incluso buscar cobertura, sí, porque dice, bueno, estos meses se vienen, ¿qué pasa? Estos índices, como el de confianza del consumidor, de cierta manera te dan el pálpito de lo que el mercado ve, de lo que viene pasando a nivel económico, a nivel gobierno, y bueno, claramente a la gente no le está gustando, intrames, digamos, lo que está viendo, ¿no? Entonces, ahí es donde uno prende ciertas alarmas, incluso eso se usa mucho también para cuando se acerca, digamos, la elección, ¿sí? ¿No? Es uno de los indicadores, digamos, más fidedignos, sí, digamos, del mercado. De confianza del gobierno también, ese es clave. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en ese sentido yo te diría, bueno, si va a ir el dólar al techo, y es algo que honestamente de corto plazo se ve improbable, ¿no? Porque la realidad es que hay muchos dólares, digamos, dando vueltas. Yo creo que el problema hoy viene por otro lado. O sea, de hecho, perdón, ¿sí? Justo acá uno de los elementos que más caen, el principal impacto está en lo que tiene que ver con las expectativas futuras. Claro. La gente está haciendo
una peor evaluación de lo que era el mes pasado, o una menos buena, como quieras, pero es un poco más pesimista respecto de lo que va a pasar para adelante, no de lo que está pasando. Bien. Porque Claro. se va midiendo de diferentes maneras. Bueno, las mediciones marcan que la principal preocupación viene por lo que viene adelante, no tanto por lo que es hoy. Y bueno, pero yo creo que en definitiva, si uno lo tuviera que resumir, es por lo que viene pasando a nivel empleo, o sea, de empleo en el sector privado, lo que viene pasando a nivel, digamos, actividad económica en ciertos sectores que obviamente que están golpeados, porque, a ver, inflación, digamos, ¿no? O sea, uno dice, bueno, en un escenario como el que veníamos hablando hace 3 años atrás, estás en la panacea. Estás con una inflación que perforó el 2%, venías de una inflación que estaba corriendo arriba del 20% mensual, 25 creo que llegó, ¿no? Si mal no recuerdo, digamos, allá por el 2023, tenés solucionado, o sea, por un lado tenés ese tema que no es un tema menor. Después el tipo de cambio, ni hablar, o sea, el tipo de cambio, digamos, se llegó a comprar a 1.500 mangos, digamos, en el 2023, el tipo que compró dólares a ese precio y los dejó hasta la fecha de hoy, bueno, perdió una torta de guita, producto justamente de haber especulado contra eso, ¿no? O sea, después hoy de repente te encontrás con una liquidación extraordinaria de dólares. Entonces, a ver, ese tipo de cosas que han sido lo que han angustiado al argentino, digamos, promedio durante tantos años, ya no está. Pero ¿qué tenés? Tenés justamente todo lo que viene abajo de eso, ¿no? Que es un poco también lo que venís viendo en el sector privado, a la empresa. Decir, bueno, te sale, digamos, toda la bocanada de lo que venías tapando con todo eso. Que justamente... Sí, las preocupaciones van cambiando también, porque por Sí. ahí, bueno, antes lo más urgente era la inflación, que ibas a la góndola y te cambiaban los precios todo el tiempo. Tal Bueno, cual. ahora por ahí ya no cambia tanto, pero empezás a ver que Bueno, falta trabajo. Y te mantenían en ciertos sectores que no eran económicamente solventes de pie. Porque quieras o no, a ver, con eso también tapabas un montón de agujeros con el tema de inflación, la posibilidad de poder importar a valores, digamos, irrisorios, porque tenías un tipo de cambio que podías importar maquinaria de 300 mangos, simplemente tenías que... A ver, entonces, yo creo que es un combo de cosas y de repente, bueno, cuando empiezas a normalizar todo, empiezan a aparecer sectores que ya no son tan eficientes como antes, empieza a aparecer la necesidad de la reforma, digamos, tributaria, que obligatoriamente tiene que estar, porque, como decimos siempre, te hacen competir con tu vecino no tiene la misma estructura impositiva que la que tenés vos, entonces para que la competencia sea leal, generame las mismas condiciones de este otro lado. Ponele que te las generan. Hay varios sectores que al día de hoy yo creo que uno viendo el número dice, así todos no sos eficientes, no lo vas a hacer. Porque dependías de ese cierre, y bueno, y ahí un poco eso quieras o no, si ese reajuste no es rápido, bueno, se va a sentir el golpe y de hecho se está sintiendo y lo empezás a ver con esto, con estos índices y un poco con lo que hablamos recién, con el tema salarios reales, empezás como a ver, digamos, lo que está pasando en términos de economía real, que bueno, a ver, yo creo que era un camino que era inevitable, será cuestión por ahí de que el gobierno trate hoy de ver cómo sortea eso. Por lo pronto lo que vienen sorteando es justamente la explosión, digamos, de expectativa que se podría llegar a generar a partir de eso, ¿no? Que sería que te defalquen todo porque hay una dinámica cambiaria de necesidad de dolarización fuertísima y que te salgan a pedir, no sé, al mercado, como pasó en el año pasado, así 5.000 millones de dólares en un mes, ¿sí? Sí, es como la primera condición. Digo. La estabilidad siempre es la primera condición para el resto de cosas. Tal cual. Mientras tengas estabilidad puedes trabajar en lo otro. Cuando te desestabilizas alguna variable, sobre todo financiera, bueno, hasta que no estabilices eso no puedes avanzar con lo otro. Entonces, mientras puede ser volver un paso para atrás. Un paso para atrás. Como de hecho pasó el año pasado. Pero bueno, creo que estuvo bastante interesante. Hablamos un montón de datos. Sí, de datos. Bueno, como siempre, después seguramente dejemos en Instagram el cajón de preguntas por si van quedando dudas, porque por ahí tocamos muchos temas y puede haber algún punto que no se entienda bien o medio complejo. Así que haya que reforzarlo el capítulo que viene. Así es, así que nos dejan las consultas y bueno. Si esperemos que Gon venga la semana que viene. Está bien, le damos otras preguntas a él, castigado. Sí. Bueno, y nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Hablemos de Mercado. Así es.